Démosle ahora con el ejercicio número 2 de la ayudantía. Entonces me dicen, considere el sistema formado por una barra uniforme de largo L y masa M mayúscula, sostenida en forma horizontal gracias a un cordel y a la reacción en la pared rugosa, coeficiente de roce estático mu. A una distancia X de la pared se cuelga una masa adicional M minúscula. Asumiendo que se mantiene el equilibrio estático, me piden en la parte A, calcule la tensión del cordel que sostiene la barra, la normal de la pared sobre la barra y la fuerza de rozamiento entre la pared y la barra. Y luego en la parte B me dicen, calcule la distancia mínima X compatible con el equilibrio. Entonces, podemos ver acá el dibujito, bastante sencillo. Tenemos una barra acá que va a tener una masa M mayúscula, largo L mayúscula. Tenemos que en este extremo, en el extremo derecho de la barra, voy a tener una cuerda, ¿sí? Que esta cuerda a su vez está unida a la pared, ¿ya? Y que, bueno, esta cuerda va a tener un ángulo con respecto a la vertical de phi. Me dicen además que a una distancia X de la pared hay la barra tiene colgando una masa M minúscula, que es esta masa de acá, y a su vez me dice que, bueno, esta barra está apoyada en la pared y que en esta pared, ¿ya? Vamos a tener acá un coeficiente de roce estático, por lo tanto vamos a tener una fuerza de roce, ¿ya? Entonces, eso. Vamos con la parte A. Ya me dice calcule la tensión del cordel que sostiene la barra, la normal de la pared sobre la barra y la fuerza de roce. Prácticamente me están preguntando por todas las fuerzas que no conozco. Entonces, tal como podemos y como siempre hemos partido, vamos a darle con un diagrama cuerpo libre. Acá les puede ser a la izquierda el dibujo para que podamos verlo mejor. Y bueno, el DCL que correspondiente va a ser este. ¿Ya? Vamos de izquierda hacia derecha. Como yo sé que tengo una barra que va a estar en contacto con la pared, nosotros sabemos eh, que bueno, en este caso las normales siempre van a ser perpendiculares a la superficie de contacto. Por lo tanto, nos va a quedar esta normal hacia la derecha, totalmente hacia la derecha, ¿ya? Porque sabemos que cada vez que tenemos una interacción entre dos cuerpos, que en este caso va a ser la pared y la barra, vamos a tener la normal hacia la derecha, en este caso. Luego, sabemos que yo voy a tener ¿cómo se llama? Voy a tener una superficie rugosa, ¿ya? Y como por ende, la superficie rugosa va a ir en contra al movimiento, por lo tanto, se va a oponer lo más posible al movimiento. Por lo tanto, vamos a establecer que la fuerza de roce F va a ir hacia arriba, en este caso. ¿Por qué la ponemos hacia arriba? Bueno, porque yo voy a esperar que esta fuerza de roce me va a ayudar a contrarrestar el peso de las masas que tengo colgadas acá, es decir, la masa que está colgada en minúscula y el propio peso de la barra, ¿ya? Entonces, eso, a mí esta fuerza F de roce me está ayudando o se está oponiendo a que la barra de acá se caiga gracias a las fuerzas de peso. Bueno, luego vamos a tener los pesos mg, m minúscula g, que va a estar a una distancia x, luego vamos a tener m mayúscula g, que va a estar a una distancia l medios, y bueno, luego vamos a tener esta tensión acá, que va a tener un ángulo phi con respecto a la vertical. ¿Ya? Acá, bueno, les puse el ángulo correspondiente phi, que era el que me dan acá en el ejercicio, podemos calcular cuál es en este otro extremo en base a ángulo entre paralelas. Y bueno, eso. Sí, acuérdense que acá tenemos la fuerza de roce que va a ir paralela, ¿sí? A la pared, ¿sí? Por definición. Acuérdense que siempre la fuerza de roce era paralela al posible movimiento, ¿sí? O paralela a la superficie de contacto, que en este caso la superficie de contacto de acá es la pared, por lo tanto va a ser paralela a la pared. Entonces esas van a ser mis fuerzas, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer sumatorias de fuerza. Hacemos sumatoria de fuerza energía X, bastante sencillo. Tenemos que voy a tener la normal hacia la derecha. O sea, ojo, no lo he puesto acá, pero vamos a considerar un eje positivo Y hacia arriba y vamos a considerar un eje positivo X hacia la derecha. Entonces, voy a tener una normal hacia la derecha positiva. Luego voy a tener esta tensión, le calculo su componente energía X, que va a ser T por el seno de phi, ¿sí? Y lo igualamos a 0. Es decir, me da que la normal o la reacción que va a tener la pared sobre la barra tiene que ser igual a T multiplicado por el seno de phi. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos de izquierda a derecha. Voy a tener esta fuerza de roce F hacia arriba, por lo tanto va a ser positiva. Luego voy a tener las fuerzas del peso, que va a ser M minúscula G y M mayúscula G, que acá yo las puse en la ecuación directamente como menos, claramente menos porque van hacia abajo,
y las junté, factorizo el tiro por g, es decir, me va a quedar menos la suma de las masas multiplicado por g, y luego yo sé que la tensión va a estar hacia arriba y hacia la izquierda, por lo tanto tengo que considerar la componente en el eje y de esta tensión, y la podemos calcular fácilmente, que vendría siendo t por el coseno de phi, ¿sí? Así que nos da que la fuerza de roce F va a estar dada como la suma de las masas por g menos t coseno de phi. Así que ahora, si se dan cuenta, si es que yo calculo t, estoy listo para esta parte A. ¿Y cómo puedo calcular t? Bueno, nos falta una ecuación, nos falta la sumatoria de torque, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos la sumatoria de torque? Vamos a considerar en este caso el origen va a estar acá, ¿ya? Vamos a considerar este de acá como el origen, este punto de acá, y vamos de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, la normal, esta fuerza N y esta fuerza F, claramente no me van a hacer torque, porque la distancia a la que están del origen, o el vector posición R, va a ser igual a 0. ¿Sí? Y acuérdense que nosotros siempre, para poder calcular el torque, necesitamos un vector posición, por fórmula. Si nos tenemos que el vector posición es 0, entonces el torque siempre va a ser 0. Así que esta fuerza F y esta fuerza N, como están siendo aplicadas en el origen, tenemos que no van a ser torque. Entonces luego vamos primero con M minúscula G, que nos va a dar este torque de acá. Nosotros sabemos que M minúscula G, ¿sí? Acá no lo puse, pero está a una distancia X, ¿sí? Eso es lo que me habían dado. Está a una distancia X del origen, ¿ya? Sí, que ya estará a una distancia X acá. Entonces, si se dan cuenta, bueno, procedemos. ¿Qué era lo primero que hacíamos? Veamos el signo. Yo tengo esta barra acá, que yo estoy estableciendo que va a girar con respecto a este punto O, ¿ya? Este punto O que yo me di. Entonces, si es que esta fuerza mg, ¿ya? Pudiera girar efectivamente a todo el sistema, si pudiera girar a la barra, ¿en qué sentido giraría? Bueno, si esta fuerza mg pudiera girar a la barra, todo esto giraría en este sentido así, giraría hacia abajo, ¿ya? Y nosotros notamos que ese va a ser el sentido horario. Por lo tanto, como giraría en el sentido horario, tenemos un signo negativo, ¿ya? Y bueno, luego agarramos el signo negativo, lo multiplicamos por la distancia que está, o el brazo de torque que se dice, o la distancia a la que está el origen, que en este caso va a ser x, y luego lo multiplicamos por la componente de la fuerza que es perpendicular a la barra. Y la componente de la fuerza que es perpendicular a la barra va a ser directamente mg, es decir, mg es totalmente perpendicular a la barra. Es decir, el primer torque que nos va a quedar va a ser este. Nos va a quedar menos, porque en caso de poder moverla a la barra giraría en sentido horario, multiplicado por la distancia x, multiplicado por la componente perpendicular de la fuerza, que es mg, porque la fuerza es totalmente perpendicular. Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la fuerza M mayúscula G. Notamos que me va a quedar negativo, por el mismo principio que acabamos de aplicar. Si es que la fuerza M mayúscula G pudiera mover a la barra, todo esto giraría en sentido horario, por lo tanto negativo. Lo multiplicamos por el brazo de torque o la distancia a la que está el origen, que va a ser L medios, y lo multiplicamos en este caso ahora multiplicado por M mayúscula por G, ¿ya? Entonces, eso. Y bueno, por último vamos a tener el de la tensión, ¿sí? Tengo esta tensión acá en el punto extremo, que era lo primero que veíamos el signo, ¿sí? Notamos que si esta tensión pudiera mover a esta barra de acá, todo esto giraría en este sentido que estoy dibujando yo, ¿sí? Es el último sentido. Giraría hacia arriba, por lo tanto si gira hacia arriba estaría girando en sentido antihorario, por lo tanto tiene un signo positivo. Luego lo multiplicamos por el brazo de torque o a la distancia a la que está del origen, que en este caso viene siendo la distancia de L entera, y luego calculamos la componente de la tensión que es perpendicular a la barra. Y la componente de la tensión que es perpendicular a la barra, se la voy a dibujar aquí con negro, vendría siendo esta flechita de acá. ¿Sí? Es decir, si consideramos acá, esa flecha de ahí es la que es perpendicular a la barra, ya que en ese caso esta flecha de acá negra vendría siendo la componente que es perpendicular a la barra de la tensión y que vendría siendo t por el coseno de phi. Y esto nos da que va a ser igual a 0. Así que, bueno, si se dan cuenta, bastante sencillo. Tiramos estas dos cosas de los pesos a la derecha, nos va a quedar que t por L por el coseno de phi va a ser igual a g multiplicado por x por m más L medios por mg. Y bueno, nos va a quedar que la tensión T va a ser igual a xmg más mg por L medios dividido en L coseno de phi. Y bueno, a nosotros anteriormente nos había dado que n va a ser igual a t seno de phi, así que lo único que tenemos que hacer es reemplazar t.
Y acá abajo nos había dado también que la fuerza de roce F era la suma de las masas por G menos T coseno de phi. Así que lo que vamos a hacer, bueno, lo dejamos así expresado, no es necesario que reemplacemos el valor de la tensión si ya lo teníamos totalmente calculado. Ya. Entonces, vamos ahora con la parte B. La parte B me decían, calcule la mínima distancia X compatible con el equilibrio. Si se acuerdan, la distancia X era la distancia a la cual se ponía la masa M minúscula, la distancia a la cual se dejaba colgar. Entonces me están preguntando el caso crítico para el cual, el caso crítico de la distancia X o la mínima distancia X para el cual todavía va a haber equilibrio. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Tal como sabemos un caso crítico. ¿Ya? Si me están preguntando el valor mínimo o un valor máximo, siempre tenemos que asociarlo, acuérdense, a casos críticos. ¿Cuál es el caso crítico acá? ¿Ya? Acuérdense, los típicos casos críticos que nosotros vemos son cuando la normal es cero, cuando el roce estático llega a su punto máximo, a veces cuando los ángulos son cero, cuando los ángulos son iguales, pero en este ejercicio, especialmente el caso crítico, va a ser va a ser que la fuerza de roce va a llegar a su punto máximo, que va a ser igual a mu por la normal. Acuérdense que estamos hablando de un roce estático, ¿ya? Entonces vamos a jugar con esta fórmula. Nosotros ya sabemos el valor de f y ya sabemos el valor de n. Es decir, acá, si reemplazamos el valor de f y el valor de n, nos va a quedar que la suma de las masas por g menos t coseno de phi tiene que ser igual a mu por t seno de phi. Vamos a juntar las tensiones a un lado y las otras constantes al otro y nos va a quedar esto. Nos va a quedar que este factor del coseno de phi más mu seno de phi tiene que ser igual a la suma de las masas por g. ¿Qué vamos a hacer acá? Podemos notar que este valor de t, ya que se los voy a marcar ahora mismo, este t que tenemos acá, ya lo voy a reemplazar. ¿Ya? Ese t de ahí lo reemplacé por todo este valor que tenemos acá. ¿Sí? Todo esto que les estoy dibujando ahora mismo, ya es el valor de la tensión, que era lo que nosotros, bueno, lo habíamos encontrado antes en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Reemplacé el valor de t, que era xmg más mgl medios dividido L coseno de phi. Y bueno, esta componente que tengo acá, que es coseno de phi más mu seno de phi, lo tiré hacia abajo, es decir, lo tiré hacia la derecha. ¿Ya? Es decir, nos queda x mg más mgl medios dividido L coseno de phi, que es la tensión, va a ser igual a la suma de las masas por g dividido el coseno de phi más mu seno de phi. ¿Ya? Y bueno, si despejamos acá, lo que me interesa es el valor de x, ¿ya? Acá es decir, lo que me interesa es el valor de este x de acá, que se lo estoy marcando con el puntero. Y bueno, si lo despejan es bastante sencillo, nos queda esta ecuación. Es decir, nos va a quedar que x va a ser igual a la suma de las masas por g por L coseno de phi, dividido coseno de phi más mu seno de phi, menos mgl dividido en 2, y todo eso multiplicado por 1 dividido en mg. ¿Ya? Entonces ese va a ser el valor, ese es el valor de x para el cual es la mínima distancia de x para el cual todo esto es compatible con el equilibrio. Ya acuérdense, cada vez que me pregunten por mínimo o máximo, al igual que en todo el curso, nos ponemos en un caso crítico. Generalmente siempre son las normales o los roces.